Gloria a Dios. Glory Hemos to estado God. We've been estudiando studying de cómo ser libres how de to preocupación be free from worry. y hemos tenido varios And we've tópicos. El had tópico de various hoy es topics. Today's sé topic sobrio is en todo. be Sé sobrio, sé alerta. alert in everything. La palabra de Dios nos dice The que Word of miremos God los says for tiempos, us to see the que no times. ignoremos los tiempos en que Let us estamos. not ignore the times Porque that a we're pesar in, de que because in spite of La Biblia no nos dice the cuándo Bible Jesús va a the regresar, Bible doesn't tell us when Jesus sí is nos coming da back, but it does señales. give us signs. porque dice cuando tú veas Because it estas says when you cosas, see these things, entonces then la venida del Señor the está coming of the cerca. Lord is near. Lo que pasa es What que a happens veces is por that los quehaceres de la sometimes vida, because of the things of life, por the luchar más para tener más, we se nos struggle more olvida to have more. considerar We los forget tiempos to consider, to think about y the de darnos times, cuenta and to qué tan realize cerca estamos de la venida how del close Señor. we are to the coming of the Lord. Y según la And Biblia, according to the Bible, parece que it seems like ya estamos muy we're cerca. already very close. Estamos en los últimos días, We're in the hermanos. last Estamos days. viendo We are seeing los acontecimientos the del things mundo that are happening in the que nos world están enseñando that are showing us cada día every day qué tan cerca estamos de la how venida del close we Señor. are to the Así de coming of que the Lord. cuando lo consideremos when vamos we a tener más consider this, cuidado we're de gonna be cómo more careful. vivamos. Uh, Porque dijo el because Señor the Lord en said Apocalipsis, dijo in que no te Revelation, pesque este día don't be caught off desnudo, guard on this day. Don't no be caught preparado. naked, unprepared. que nadie robe Let tu no corona. one steal your crown. Así de que So tenemos la salvación, we have salvation. tenemos la We victoria. have the victory. Todo fue hecho por Jesús Everything was done by en la Jesus cruz, on the cross. pero esa es la But mitad that's just half of it. de lo completo para entrar al That's cielo. just half of what's complete. La otra mitad to enter depende into de heaven. ti The other y half de mí. depends on you and me. ¿Cómo vivimos? How ¿Cómo we nos live, preparamos? how we prepare. Dice la Biblia que The algunos van a Bible entrar says that some muy will apenas, enter in pero just van a entrar. barely, but they will enter. Pero otros And others que han descuidado who totalmente have su totally salvación neglected their salvation no entrarán. will not enter. Y yo, como le he dicho And antes, yo like I've estoy en told la you creencia before, I'm under the de que belief cuando that el arrebatamiento suceda, when cuando Cristo venga a llevar Christ su comes to iglesia, take his church, aquellos que when no the están rapture preparados se happens, quedarán those who para aren't que se prepared preparen. Dios le va a will dar una remain oportunidad behind so todavía, that they can prepare. God will give them an pero opportunity still. entonces va a ser más difícil. But then it'll be more Si ahorita le difficult. cuesta, If right now it costs you, entonces le va a costar su then, cabeza, then it'll cost you your head, porque le van a mochar la cabeza. because they'll cut your head off. ¿Aceptas el anticristo? Accept the Antichrist, Aquí acabamos contigo. or you'll get Y your head todos cut off. van a tener And everyone will have esa oportunidad that opportunity de ser mártires, to become martyrs, morir en esa to forma, die that way, o de servir al or Señor to serve the Lord con todo lo que tenemos. with all Hay that we muchas have. cosas There are many things que nos estiran that pull us para evitarnos de entrar. to Hermano. keep us from Hay mucha entering, and preocupación. there's a lot of worry. Mucho, si usted se da A cuenta, lot. si If usted you realize, if you considera, notice, if you tenemos consider, más que hacer ahora we que have more to antes. do now En than mis before. tiempos, During my que times, hacen bastantes that, años, you know, this was a long time ago, many la years gente en ago. realidad, People in cuando reality, menos en nuestro lugar at least o en nuestra in sociedad, our society, la gente no se preocupaba más que people por wouldn't comer worry about anything y por but vestir. food, clothing. Era todo. That was all. No teníamos deudas, We no didn't le have debíamos a any debt. nadie, We didn't owe no teníamos anybody que anything. preocuparnos por You pago didn't aquí, have to pago allá, no, worry about this nada, payment, that payment, solamente nothing. comer Just food y vestir, era and todo. clothing. That was all. Y cuando era pobre como nosotros, when you pues were poor comíamos like de we lo que were, alguien más You would eat nos daba. from what other people Vestíamos would de give lo us. que We would alguien más nos dress daba, with the clothes other people gave pero us. vestíamos. But we would be y dressed comíamos. and we would eat. Pero ahora, But now, wow, wow,
Ahora es diferente. Now it's different. Ahora tenemos Now we have en now demasía we y have todavía buscamos más. in excess, and we still look for more. Qué triste, ¿verdad? How sad, isn't Que it? nunca estamos completamente That we're satisfechos de never decir, completely satisfied es suficiente, in Señor. saying, "That's Como enough, dijo Lord." Pablo, How he Paul said, "I aprendido have a learned estar contento to be en content toda situación. in every situation." So, vamos a aprender So we're qué going es to ser learn sobrio. What it is to be Cuando wise. Dios le dijo, sé When sobrio, God said, por medio de Pedro. be wise through Peter, or be ¿Qué sober. quería decir? What did that mean? Que marquemos That los we mark tiempos the times en los que vivimos. that we Vamos live a orar. in. Let's Padre, pray. Father, en el nombre de Jesús in le Jesus' pedimos que name, we usted, ask you, Señor, Lord, nos guíe, to guide nos us, unja, to anoint para hablar us, su to palabra. speak your word. Que usted, Padre That you, Santo, Father God, unja nuestros may oídos para anoint our oír, ears to hear, recibir to lo que usted receive tiene que what you decirnos have este to say día. to us today. Sabemos que no vinimos We en know balde, that we didn't come here in vain, que usted tiene palabra that para you have a nosotros. word for us. Ayúdenos, Señor, Help us, Lord, para considerar todo to lo que consider oigamos, lo que everything entre that por we nuestros hear, oídos, everything that Señor. comes into our ears. En el nombre de Jesús. In the name of Amén. Jesus. Amen. Amén, amén. Amen, También amen. sabéis o debes saber esto, But understand this, que en los postreros días that in the vendrán last tiempos days will peligrosos. come perilous times. ¿Qué tanto de ustedes saben How que ya many of estamos en you los know tiempos that we're peligrosos? already in the perilous times? Peligrosos. Dangerous. Cuando When gente entra a people una iglesia a come matar into a gente church inocente, to kill innocent people, esos son tiempos peligrosos. those are dangerous times. Cuando usted va a un When you restaurante go y to a ahí restaurant and alguien there entra y empieza a matar someone gente comes in and en they un start killing mall, people in a mall, en diferentes lugares, in different places. son tiempos peligrosos. They're dangerous times. Cuando salimos de nuestra casa When no we come estamos out of our seguros de house, nada. we're not Y aún safe sin from embargo, anything. But even pasamos so, la vida como we si spend our nada. life as if it Pero were no big deal. But dice la Escritura que The scripture consideremos los tiempos. says ¿Cuáles son for esos us tiempos que está hablando? Está en to think segunda de about Timoteo these 3:1. perilous times. It's 2 Timothy 3:1. En la actualidad, el mundo se The world ajusta today a la fits descripción the de description Pablo, Paul o que gives Pablo nos brinda en segunda de in Timoteo 2 Timothy 3:1. 3:1. Nos acostumbramos. We get used to En it. varios In many aspectos ways, nos encontramos are viviendo living tiempos peligrosos, in hard times, difíciles de llevar y hard to difíciles deal de with soportar. and hard to bear. Desde el versículo In 2 verses al 5 2 del mismo through 5 capítulo, of this same Pablo chapter, describe en Paul detalle describes algunas in de las detail clases de some of the personas types of people quienes who caracterizan characterize los the días en los days cuales in which vivimos, we live. personas que no People conocen who al do Señor not know the Lord, y personas que sí conocen al and Señor, people who do know también, the Lord also. porque esto no se queda fuera de Because la this iglesia, doesn't just stay sino que outside entra of the a la church, iglesia but it comes también. into the church also. Lo que yo puedo ver What I can see en la iglesia de 50 y church, tantos años atrás a la iglesia de hoy, 50-something years ago to hay the mucha church rebeldía en today, la iglesia, hermano. there's a lot of Mucha rebellion in the rebeldía. church, a lot of rebellion. Por eso las iglesias That's se why han the churches propuesto have, a satisfacer la purposely gente, made it hacer lo que la gente le that gusta they para purpose que esa themselves to rebeldía please se the people calme. so that rebellion calms down. Pero es solamente un calmante, But it's only something that calms it, porque la rebeldía because rebellion es en contra de is Dios totalmente. against God totally. Entonces Dios So la then condena, God condemns la it. rebeldía. Y si He usted se condemns acuerda, fue el rebellion. If you primer remember, pecado que entró It was the first sin por medio del diablo. El that- diablo se rebeló en that contra de came out Dios. from the devil Y luego causó a Adán y a Eva a It caused rebelarse en Adam and contra de Eve Dios. to rebel against God. Dios siempre le ha God dado al always humano has given man el derecho the right. de hacer decisiones. To make Él no las decisions. hace por nosotros. He doesn't make the decisions for us. Y aún todavía como But sus even hijos, so, Él as no his nos children, forza
He a doesn't servirle. force us to Él no serve nos him. forza a He adorarle, doesn't Él no force nos us forza to a worship orar, him. He doesn't Él no nos force forza a us venir to a la pray iglesia. or to come to church. Solamente pone el deseo He en just nosotros puts the y desire in nosotros us, seguimos and siendo we los que continue to be decidimos the ones si who vamos a decide hacerlo o no, if we're going to do it or not. si vamos a seguir a Él If we're going o to vamos a follow seguir him a nosotros or we're going mismos to follow ourselves y a las costumbres del mundo. and the things of the world. Así de que Pablo dice So que Paul serán says amadores de sí mismos. that they will be lovers of Esas son self. las señales. Those are the signs. Amadores de sí mismos. Lovers of self. El yo es más importante The que ninguna self is otra more cosa. important than anything else. Sigue siendo y siempre It será con continues el to humano. be for humans. Yo I soy primero. I am first. Qué lejos está de lo que la Biblia How far habla. away is that from what the Bible También habrá says? avaros, Self-centered, vanagloriosos, lovers soberbios, of money, blasfemos, proud and arrogant, desobedientes a los boasters, padres, blasphemous, disobedient to ningún, parents, ingratos, impíos, ungrateful, unholy, and profane. y todo esto lo estamos viendo. And we're seeing all of this. ¿No había visto usted tanta I rebelión hadn't seen so entre, much rebellion entre los hijos y los padres? between children and their Es parents. decir, los hijos rebelándose en In other contra de la words, the autoridad de children sus rebelling padres, against the authority of their que los parents, criaron, que who los raise visten, que them, les who dan de dress comer, them, who give them que food, los ponen en estudios y who todo esto se les, put se them les through ofrece. school. All of Y this aún, is sin offered to embargo, them, se but rebelan even en so, contra. they rebel against them. Cuando yo estaba creciendo When I was en mi growing up, niñez, in my childhood, que yo me acuerde de todos mis that I amiguitos y remember all my todos friends and vivíamos para we all complacer a lived nuestros to padres. please our parents. Ese era el deseo que was teníamos, the ese era desire that we had. lo que That was hacíamos, what todo we era would para do. complacer It a was nuestros all padres, to please que our nuestros parents, padres that estuvieran our parents contentos con be nosotros, happy with us. que nuestros padres That our estuvieran parents orgullosos de be ser nuestros proud padres, of being our parents. de decir, ese To es mi hijo. say, that's my child. Y ahora, And now, no, se acabó eso. that's all over. Los hijos ya no The ya no children viven para agradar a no sus longer padres, live to please ahora their viven parents para anymore. agradarse ellos Now they mismos. live to please themselves. Y como que And it's like la iglesia ha hecho the también, church los has padres han hecho, also hay que mantenerlos said, the calmados. parents say, well, we got to keep them calm. Vamos a hacer lo posible para que We're going to make it possible no se rebelen. so that they don't, we're going to make things so that they don't rebel. Y la idea es esta, And this is the idea. decía un pastor que oí en la radio, A pastor said that he heard on the Conocido. radio, well known, que acababa de saber que de- su hija era he lesbiana, just found out that his daughter's a lesbian. pero dice, And he just says, well, yo voy a tratar de ayudarla, I'm le going doy to try to consejos help y her, todo, no give los her quiere agarrar. advice. She Pero es doesn't mi want to take hija. the advice, but she's my daughter. Va a ser parte, lo que ella hace va a ser What parte she mía, pero does es is mi going to be a hija. part, isn't going to be a part of me, but Con razón she's Jesús dijo, si no my estás daughter. dispuesto a dejar padre, No madre, wonder hijos Jesus y said, hijas, if you're not willing to leave por mi causa, mother, no father, eres sister, digno de brother, mí. for my cause, you are not worthy of me. Wow. Wow. Se oye un poco It fuerte, sounds a little bit strong, especialmente a hoy en este día, especially nowadays, cuando nos conformamos when a we're lo que los hijos conformed quieren, to no a whatever lo que our children nosotros want and not ordenamos. what we order. ¿Usted se imagina? Si Can yo you te imagine mantengo, si yo te doy I vestido, si yo te support doy you, if I give you todos clothing, if I los give you beneficios de la vida, all the tienes casa, benefits of tienes life, todo, you have a house, you have somewhere to live, you have everything. entonces yo voy a dar las órdenes. No I'm tú. the one who's going to give the orders, not you. Así debía de ser, That's how it should be, pero no es así. but it's not like that. Ok, vamos Okay, adelante. let's go on. Ingratos, impíos, Ungrateful, unholy, ya no hay conciencia, hermano. there's no longer any conscience. Con razón Pablo dijo que la conciencia se conscience. duerme. That's why Paul says the conscience
goes to sleep. ¿Y cómo trabaja la And conciencia? how does the Es que cada vez que conscience work? usted, Well, every time you no escucha do o not obedece listen su or conciencia obey se empieza a your dormir conscience begins to go y to a sleep morir. and die. Cada vez que Dios le Every dice no time hagas God eso y tells you, usted lo "Don't do hace, that," su and you conciencia do it, your conscience se hace menos. gets Y se hace menos, y se hace less and menos hasta less que un and día ya no less tiene until one day conciencia. you don't even have a conscience. Y sin And conciencia, without a conscience, todo es aceptado. everything is accepted. Pero esto no es todo. But this is not all. La descripción que Paul's nos brinda description Pablo continues continúa hasta el all the way versículo through 8. verse 8. Las personas que viven en el People living en in entorno the sobre el que environment Pablo Paul writes escribe about en 2 Timoteo in 2 3 Timothy 3 pueden fácilmente could perder la easily paz. lose their peace. No obstante, en 2 But Timoteo in 4:5 Timothy Pablo nos 4:5, enseña Paul cuál teaches debería us ser nuestra what our respuesta response ante should todos be los to problemas all the trouble de in este the mundo, world, todos los all problemas the trouble de in our nuestras vidas y lives, todas and all the las people personas quienes who son are hard to deal difíciles de with tratar o de or hard to soportar. bear. Pero tú As for you, sé sobrio be calm and en cool and steady. todo. Accept and suffer Soporta unflinchingly every las hardship. aflicciones, Do the haz work obras of de an evangelista, evangelist. cumple tu Fully ministerio. perform all the duties of your ministry. Qué buen consejo. What good advice. Soporta las aflicciones, haz Put up obras with de affliction, evangelista y do cumple tu works ministerio. of, Esta es una Be escritura evangelist maravillosa. and perform well in Es exactamente your lo que debemos This hacer is si queremos exactly vivir what we una need to vida do if we sin want to live preocupaciones. worry-free lives. Sé sobrio Be en todo calm a and fin cool de and steady. ponerlo To put en this términos in terms cotidianos of a familiar cuando nos phrase, encontramos con los when we encounter desafíos o the problemas inevitable inevitables challenges que todos or enfrentamos en la problems we vida, all face debemos in life, permanecer we are calmados to remain como calm la mente clara y tranquila, and collected. o con la mente clara y tranquila. A veces cuando las Sometimes, personas comienzan a trouble tener starts in algún people's problema, lives, entran they en pánico panic. y comienzan a begin preguntarse ¿qué hago? What ¿Qué do I hago? do? What do I do? Reaccionan They are ante reacting sus to problemas their emocionalmente en emotionally vez de ser sobrios. instead of staying Buscar calm, la cool, dirección and steady, del seeking Señor the Lord y dejarse for guiar. direction and following por el the Espíritu leading Santo. of the Holy Spirit. Resulta difícil It dejar is que el difficult Espíritu to Santo be nos led guíe by the Holy cuando Spirit emocionalmente when we nos are encontramos emotionally upset. turbados. Su voz es suave y He often apacible speaks in a y es still mucho small más voice, fácil and it is escucharlo much easier cuando to nuestras hear almas if our están souls aquietadas. are quiet. Suelo decir a I las often personas tell que people cuando no that saben when they qué don't know hacer what to do about their sobre problem, sus circunstancias, deben hacer they lo should keep que doing the sí things deben hacer. they do Cuando know to do. sobrevienen los When we are desafíos, faced with existen challenges, ciertas cosas que there are sabemos que certain things podemos we hacer, know we can do. orar, estudiar Pray, y poder study, poner and apply por obras la palabra God's de word, Dios y permanecer con and una stay actitud in an de attitude adoración. of worship. Asimismo, debemos confiar en We Dios should y also continuar trust siendo God una buena, and continue siendo being a una buena blessing decisión to others. para nuestro prójimo. O dispense, una buena bendición para nuestro prójimo. Entonces, Then, cualquier any directiva specific que el Señor instructions desea God darnos desires to vendrá give us a su debido will come tiempo. in due time. Cada vez que Each time precisamos we que need Dios nos ayude, help from God, debemos we comprender que must realize los pasos that the practical prácticos steps que Dios God nos leads mostró us to take que tomemos handle para one manejar crisis cierta crisis pueden no may ser los not be mismos what we are to do to que handle the next one. necesitamos para afrontar la próxima prueba. Esto The reason se debe a la que something solución may a not nuestros work problemas more than once no se encuentra is that en the el solutions to our procedimiento problems are not que in the empleamos, procedure sino en we el use. poder, They el are in poder the que Dios power, nos da the power para God cumplir con gives us aquello que nos to mandó accomplish hacer. what He directs us Y el to do. problema es esperar. And the problem is waiting. Somos muy inquietos para esperar, We're Oramos, not very good at waiting. pero We no pray, esperamos. but we don't wait.
Y la And Escritura dice the que los que scripture esperan en says, Jehová those tendrán who nuevas wait fuerzas. upon the Lord will have new strength. Correrán y no se They shall fatigarán, run and not caminarán grow y no weary. se They shall cansarán. walk and not faint. Así de que la idea So es de the esperar. idea is to wait. Aunque la situación Even se though the ve situation difícil, looks difficult, debemos de esperar. we should wait. Especialmente si oramos Especially if we pray y buscamos la dirección de and we Dios. seek God's direction. Porque si no esperamos, ¿para qué oramos? Because if we're not going to wait, why are we praying? Es algo que le tuve yo que That's enseñar a something mi that I esposa, had to teach my porque le digo wife, que ella es because I un poco tell you impaciente. that she's a little bit impatient. Yo no sé si todas las I don't mujeres know son if así all women are like o no, that ¿verdad? Pero or no, not, no but las voy a juzgar, ¿ok? this one, you know, I'm not No gonna, quiero I'm not meterme gonna en judge y'all. problemas I don't aquí. want to get into problems here. Pero impacientes. But impatient. Ya oramos, And ¿por we qué no pray, well, tenemos we la prayed, why don't respuesta? we have the answer? Espera, mujer, Just wait, woman. espera. Just wait. Y a veces And espera sometimes no son the meses, son wait años. isn't just months, it could be years. Espera. Just wait. Me acuerdo cuando estábamos en el I negocio, mi remember esposa when y we yo, had the business, my wife and I, el negocio es difícil and having a business is a hard veces. sometimes. En el negocio que yo tenía de The business imprenta, that I had, the printing es, business, is, feast of famine, le Feast decimos, or famine. es we say, demasiado o nada. it's feast or famine. O te tienes comida en demasía Either you o te have estás a lot muriendo of de food hambre. or you're Es dying lo of que quiere hunger. decir. That's what that En otras means. palabras, el In other negocio words, the llega a business todo a un tiempo It'll come all y at se va once todo a un and it tiempo. goes all at once. Y entonces le decía yo a mi esposa, So then I espera. would tell my wife, just wait. Pero ¿hasta cuándo vamos a But how esperar? Ya long do we tenemos have to wait? años We've de estar already been esperando. waiting for years. Just wait. espera. Wait. Porque si hemos orado Because if we y have si hemos prayed pedido a Dios and y we estamos have asked confiando God en and Dios, we're trusting Dios in lo va a God, hacer, pero lo va a hacer a God su will do it, tiempo. but He's going to do it in His time. Y hay muchas And cosas there's que a lot aprender of en el things proceso that we have to learn in the process. para cuando Dios nos bendice. By the time Y God yo creo blesses que lo us, and I primero think es that que the vamos a first hacer thing con la bendición. is that we're going to do this with His blessing. Nos vamos a quedar con ella, We're going nos to, vamos a ir a pasear we're going to, o vamos a with the compartir. blessing, we're either going to keep it for ourselves or we're going to bless someone else. Dios conoce el corazón God knows our heart. y Dios sabe And exactamente God lo knows que exactly tú o yo what you hiciéramos or si Él I nos, would nos, do nos diera if He un were to aumento give de us dinero. a certain quantity of money. Ok, Okay? yo no sé a dónde usted I iría, don't pero yo know me iba a where Hawái. where He you would tenido go, but I deseo de would ir a go to Hawái. Hawaii. I always wanted to go to Hawaii. Usted escoja. Pues, Y'all could choose, but Dios usa diferentes God métodos uses para different darle la methods victoria a to give diferentes us- personas to give the en victory to different diferentes people. situaciones. and in different situations. Una vez Jesús sanó a One un time hombre Jesus ciego healed a blind man al escupirle by en sus spitting ojos on y the luego man's eyes poniéndole and then los, laying his las hands manos on encima him 2 veces. twice. Marcos Mark 8:22 al 25. 8:22 to 25. En otra ocasión sanó Another a un time, hombre he healed ciego a de man- nacimiento healed a blind man, al escupir en la tierra, blind from y hacer birth, by lodo, spitting on the ground and making el cual mud, untó sobre which he los rubbed ojos on del the ciego man's eyes antes de before sending enviarlo him a que se to wash lavase in the pool en el of estanque Siloam. de Siloé. Juan 9, 1 John al 7. 9, 1 to 7. En otra oportunidad sanó a On un another hombre occasion, ciego he simplemente healed a por blind medio man de su by palabra. simply speaking Marcos a 10, word. 46 Mark al 10, 52. 46 to 52. Ninguno de los métodos que Jesús None of the empleó methods abrió Jesus los ojos used de los opened ciegos the eyes of the para blind so they could para que see. recobrasen la vista, sino que la What sanidad brought provino healing por to el them poder de was Dios the power of God que fluía a través de flowing Jesús. through Jesus. Los diferentes métodos fueron The different simplemente methods were distintos simply different medios que means Jesús usó Jesus para used librar to o release para librar faith la fe within each depositada person dentro de cada persona he a quien ministered. ministraba. La clave para hallar The la key paz to finding en peace toda in situación any es situation hallar el poder is de finding Dios, the power of God y la clave para and the descender key to o unleashing God's power descandenar
el poder de Dios is es faith. la fe. La fe. Faith. Y todos And tenemos we all un aumento de have fe a que es measure of igual, faith, which pero no is todos la the same, ejercitamos but we igual. don't all exercise it the same Okay. way. Okay. Hebreos 4:3 Hebrews es un 4:3 versículo is a conocido que well-known habla verse acerca that de talks entrar about en el entering reposo de into Dios, God's rest. pero el versículo But the anterior, verse Hebreos before that, 4:2, Hebrews 4:2, nos muestra que la shows us fe that es también faith is necesaria also a fin de necessary entrar en in ese order to reposo. enter that rest. Dice, porque también a For nosotros se indeed, nos we ha have had anunciado the la glad buena tidings nueva como a ellos, proclaimed to pero us no les just as truly as aprovechó they. el oír la But the palabra message they heard did not por no benefit them oír because it was o not por no mixed ir with faith acompañada de fe en los que by la those who oyeron. heard it. Todos oímos la misma We all palabra y hear no the todos same word, recibimos el mismo But resultado. we all A veces el don't receive Espíritu the same Santo result. puede guiarnos a Sometimes realizar the Holy acciones Spirit may guide us específicas to take para specific que podamos action obtener la that will victoria lead to que the necesitamos. breakthroughs we need. En lo personal, I had he experienced padecido dolores de back espalda and y hip cadera pain for more por than más de 20 20 years. años. Durante todo este tiempo All that time, I continué continued to yendo go to al the mismo same chiropractor quiropráctico, quien me ayudaba who did a aliviar help el relieve dolor my a pain través through de terapia. adjustments. Pero mi But situación con el eventually, tiempo My empeoró. situation got worse. Tuve el sentir de I consultar felt con led otro to doctor, try a different quien doctor, detectó que and he tenía discovered una my hip malformación was not en la formed cadera. properly. Después de haberme having a sometido hip a una replacement, cirugía de reemplazo de I cadera, am pain-free ya no sufro más dolor and y able puedo to hacer do cosas que things por muchos I años could no not podía do hacer. for many years. Sea cual fuere lo que Dios Whatever nos the guíe Lord a hacer, leads us to do, no nos hará bien si it no will do us no permanecemos good en el if reposo we de do Dios. not remain in the rest Esto se of debe God. a que si This no is because habitamos if we are en su not reposo, abiding in no His estamos rest, operando con we're una not fe operating genuina. in true faith. Hay veces cuando There are las times personas when sienten people de ayunar are por led un to periodo pray with o fasting quizás for sean a guiadas a period of time, pedir consuelo or a we una might be persona led to ask a específica, specific pero person for principalmente advice. debemos But the asegurarnos main que thing cualquier we should acción do is que make tomemos sure that sea whatever guiada por action el we take Espíritu y it que is actuemos Spirit-led en fe. and that we are stepping So, out tenemos in faith. la So opción we have the option de funcionar en lo natural to o lo espiritual, work in the natural que es la fe. or in the spirit. Y la which fe, is hermanos, faith. es algo que And se tiene que faith is trabajar. something that you have to work. No se hace fuerte sola. It doesn't get strong on its Empieza a own. trabajar con la fe, Start con to cosas work your pequeñas faith como un with dolor de small things, cabeza, like with a headache. en lugar de ir por Instead of el Tylenol. Reaching for the Tylenol, Usted va a la oración y you ora go al to Señor pray, que le quite el and you dolor de pray for cabeza. the Lord to take that headache Después va a away ser from un you. dolor de estómago. Then it might be Después va a ser algo más stomachache. serio. Then it Después might va a be ser el something flu. more serious, and it might be the flu. Y después puede ser algo otra And cosa. then it could be something else. Pero tenemos que But entender que Dios We está en have to control. understand that God is in Que control. Dios sabe todo That del God problema knows que all tenemos. about the problem that we have. Que es exactamente lo That que yo it's le dije a mi exactly esposa what I cuando told el my doctor me wife encontró when the cáncer doctors en found los pulmones. cancer in my lungs. Y ella se apesaró mucho, And se puso muy She got triste very, y very sad. llorando y todo. Y le Crying dije, and- no, I said, cálmate. no, calm Cálmate. calm down. Estamos en las manos de Dios We're y in Dios the es el hands que of God, decide. and God is the one Y si Él decide who que decides. de And esa if He manera me va a decides llevar, that that's pues, the way que He's me going to lleve. take me, well, let Him take me. no digas eso, No, don't ni say lo that. menciones. Don't even mention that. ¿Pero por qué, mujer? Well, Porque why las not? palabras que estás hablando. Because the words that you're Le saying, dije, Dios conoce mi I corazón. said, God knows my heart. Y lo que tú necesitas hacer And what es you need to aceptar do is accept lo que Dios disponga. what Porque Dios me puede God sanar does, because God can heal si esa es su if voluntad. that's His O will. si ese es mi tiempo. Porque todos, if it's my como le he time. dicho antes, todos venimos Like I've said marcados before, con we all un come tiempo marked de with expiration an date. expiration date.
¿Mande? Sí. Es decir, cuando ese día se llegue, usted when se va, that day se va a comes, morir de un and dolor you're de gonna cabeza, usted die, se va a morir completamente sano. You'll die not from a headache, but completely healthy. Me acuerdo de I una remember joven a que young man who profesionalmente era marathon runner. professionally he was a Yo no sé marathon cómo runner. le I don't know dicen how you say marathon. that in Spanish. ¿Mande? Bueno, si de esos que Well, corren those who run, por varias millas y you know, todo. so many Y miles, él había terminado and he had de correr finished, 20 millas, he had just y ran había 20 ganado. miles and he pero won. después que descansó But un after poco, he rested a while, empezó a entrenarse, es como ellos nunca to dejan de train, correr, you know, ¿verdad? they never stop Y running, you know. un día él And one day, iba haciendo sus He ejercicios was corriendo doing his y cayó exercise muerto. running, and he just fell Cuando los dead. médicos lo When examinaron, the dijeron, doctors ten did exams completamente on salud, him, tiene la you mejor know, they salud, said, well, he has the el he corazón had the más best health, fuerte, the todo, strongest heart, everything was todos fine. queriendo saber Everybody cómo wanted to murió este know, hombre. well, how did this man die? Murió porque era su tiempo. He died because it was his time. Y todos tenemos ese And we tiempo. all have that Pero time. si no es el tiempo ese, But if la Biblia nos if enseña que that's podemos not your morir time, antes de see, tiempo. the Bible shows us that we can Quiere die decir, before podemos our morir time. antes de que el tiempo We que can Dios nos ha die before marcado. the time that God has marked for us. Depende de nosotros. Depends on us, ¿Ok? okay? Cuando me encontraron el When cáncer they y cuando found I had cancer, pasamos por todo And we went through all el that, problema the whole que problem ustedes ya that conocen, you all already know, porque enseguida me encontraron que after la that, they found circulación that my en mi circulation pierna derecha no in my right leg estaba funcionando y wasn't functioning, me and tenían que hacer algo they had to do something para no cortarme la so pierna. that they didn't have to cut my leg off. Y todas estas cosas And all these y things, nunca se me olvida. I Cuando ya I'll never estaba yo forget recuperando when I en was el hospital, recovering ¿se acuerdan in the que hospital. me infectó por You remember I had 30 an días infection tuve que for estar en el 30 hospital, days. I 5 had to be in the operaciones? hospital after 5 Ah, operations. Y yo le pregunté al Señor, And I ¿por asked the qué? Lord, I said, why? ¿Por qué, Señor? Why, Enséñame Lord? qué es Show lo me que... what Y él me hizo it esta is. pregunta, me And dijo, he ¿te has asked me visto this en el question. espejo? He said, have you looked at yourself in the mirror? Sí, soy bien simpático. Yes, I'm very handsome. Me miro todos los días, I look at myself Señor, every day, Lord. y no he cambiado. I haven't changed. No le dije eso, I didn't tell him that. pero me dijo, But fíjate otra vez en el he espejo, said, look at yourself again in the mira mirror. todo tu cuerpo. Look at your whole body. Y yo estaba mucho And I más was pesado que lo que estoy much ahora. heavier than I am now. Y él me dijo, And tú he te has said, acarreado eso. you brought this upon yourself. Nadie lo puso, Nobody gave this ni yo to lo you. permití, I didn't even tú allow lo it. trajiste. You did this. Cuídate. Take care of yourself. Y ya me había dicho un And médico, a doctor had already told amigo, me, a no friend, era mi médico, he wasn't my era amigo, un doctor, hermano de la he was a iglesia. brother from the church who was Me había a dicho, doctor, and después he de had tener told un me, ataque del corazón, after having one heart attack, me dijo, he dice el said, Señor the Lord que says si tú te cuidas that if you take care of yourself y comes lo que debes de and you comer, eat what you should eat, Él te va a dar muchos años de He'll vida. give you many years of life. Lo hice I did it por un ratito for a while hasta que me dio hambre. until I got hungry. Oh. Estoy jugando, pero I'm just lo hice playing. por un poquito de tiempo, nada más. I just really volví did a it for caer a en lo while, but mismo. then I fell back Así again de into que- the same thing. Pues ya But yeah, podemos nosotros we apresurar el can. tiempo. Pero así es la vida, we do hermanos. this, En but, you know, Hebreos this is how life 11:6 is. nos dice Hebrews que sin 11:6 fe es tells us that imposible without agradar a faith Dios. it is Ninguno de impossible los to please métodos God. que None of the usamos methods mientras
that peleamos we la use batalla as we fight del the reposo warfare prosperará of rest will si mean no anything if they're not actúan en mixed with conjunto faith. con la fe. Pero si ponemos en If práctica we do nuestra use our fe faith y obramos act en obediencia a la obedience to the dirección Holy del Spirit's Espíritu direction, Santo, el poder de Dios God's se power manifestará will be en lo que on sea whatever we que do, hagamos y and Él He nos will lead conducirá us a la to victoria. victory. Así de que depende So de it nosotros, depends hermano. on us. Nosotros nos acarreamos, We es decir, bring things lo que upon hacemos ourselves. hoy What we do today nos dará fruto will mañana. give us fruit tomorrow. Acuérdese de eso, Remember that, porque así trabaja. because that's how it works. Lo que hacemos hoy nos da What we fruto do today mañana. will give us fruit tomorrow. Yo había estado acostumbrado I a, had been used to, por muchos años yo For les, many les years, dije a ustedes I como told you yo how I hacía ejercicios, mucho used to exercise a ejercicios lot. Físicos, Physical levantar pesas y todo eso Exercise, por lifting muchos weights años, for cuando many yo estaba en el years, club. when I was in the club, tocando. Yo Playing. quería presentarme. and I wanted to Ah. look good. Ajá. Y lo And hice. so I did this. Pero cuando acepté al But when Señor, I accepted the Lord, como que it's aquel like interés that se me acabó. interest, Me that wasn't one of my cambié todo interests mi anymore. interés All my en las cosas de Dios. interest got Y no hay changed nada to the malo things en of eso, the Lord. todo es And bueno. there's nothing wrong with that. That's all Pero fine. Dios quiere que pongamos todo en But su God wants perspectiva. us to put everything in Yo perspective. abandoné I abandoned el ejercicio exercise para entrar al ministerio. to get into the ministry. Y para mí era perfecto. And for me, that was perfect. Eso era del mundo, That was ahora of esto the es de world, Dios. and now this is of God. Y yo empecé a servir a Dios. And I started serving God. Y toca que Dios nos llamó And a mis hermanos y a mí a God ministrar called en my música. Brothers and me Así es to que minister íbamos a in music. diferentes So we would iglesias go de to different diferentes churches, denominaciones, we'd go, nos different empezaron a llamar denominations started to y, call us. gloria And a wow, Dios, qué glory to bonito God, se how siente, ¿verdad? it felt great. De ir y um, ministrar to en go diferentes and to lugares. minister in these Pero different lo que las places. iglesias hacen, But what the hermanos, churches do, cuando ellos tienen algo when they have especial, something special, tienen comida especial. they have special food. Así de que todo So, era comer, everything comer, was comer y eating, de una eating, iglesia a eating, otra. from one church to the next. Las hermanas hacían unos Oh, the guisados sisters would tremendos. make some guisados Empecé really a inflarme. tasty. I started to get Y todo bigger. aquel tiempo que yo And había that whole invertido time that I en had tener invested físico, in atracción o lo que being fuera, lo physically perdí. active, I Todo. lost out on it. Pero yo estaba muy contento. But I No le hace, I yo was real estoy happy, sirviendo al Oh, Señor. it doesn't mire, matter. I'm serving the Lord. gloria a and, Dios, así panzón praise como estoy, God. pero Dios. You know, I might be how I am, but God, Sí, nos decían los panchones. they would call us like chunky ones. Digo, México tiene el trío Los Panchos, In pero Mexico, nosotros tenemos they el have, cuarteto Los Panchones. the Porque trio todos called the están- Panchos, but they called us panchones because we're all chunky. El resultado es So, the cuando empecé a result tener problemas That was con mi when I físico, started having con mi cuerpo problems físico. physically. Y a veces jugamos And con las cosas, sometimes we por play muchos around with años. things for many years, pero el tiempo se llega but the time comes cuando ya no podemos jugar más. when we can't play around Así anymore. de que, So gloria a Dios que tenemos un praise God Dios that we have que nos a ama, God who loves us, que conoce nuestro who corazón, knows que our sabe heart, who el knows corazón que quiere servirle. the heart that Y wants to serve Él nos Him, ayuda and He y nos helps us. perdona, que fue and lo que yo le He pedí perdón a mi forgives Dios, us. I asked my God que for me ayudara forgiveness, for para Him to help me tener mejor control de to mí. have better control of my Así de life. que So usted que está joven, you who are cuídese young, ahorita. take care of yourself No now. espere hasta que ya te viejo, Don't porque wait until you're entre más old, viejo se because hace, the older you menos, get, menos pierde el the control. less, O es decir, más pierde el or the control. more Así de that you que lose control no of it. espere, porque So, ya cuando está don't viejo, wait, yo because when you're old, después de los años, cuando yo after the empecé a years entender that I began que to esto que yo estaba understand haciendo no era that bueno, what I was porque doing había, wasn't good for me yo pesaba because 365 I weighed libras, 365 hasta allí pounds. había llegado. That's how
So much I had empecé weighed. So I began a to querer want hacer to ejercicios otra vez. exercise again. Y esta vez entré this al time, karate I got into doing y karate, empecé a agarrar and I fajas en el started karate getting y aumentando. Yo belts of tenía el different deseo levels, and I de tener la had the desire faja to negra have a black belt. y llegué hasta la And café. I got to brown belt, Y ahí paré porque and I stopped there sí perdí el peso, because I did lose weight. sí perdí el peso, I did perdí lose el weight. peso que había I aumentado, lost the weight that I had pero gained, but no lo pude mantener. I couldn't keep it off. Y en el karate tienes que And in estar karate, you have to físicamente be physically bien, fit, porque también because tienes peleas also y todo you eso. have fights and all competición, that, competitions. So, And so cuando ya estás viejo, when you're es old, tan difícil, it's hermano. so difficult. Es tan difícil. It's so difficult. Y me ha costado, And it's cost me. me ha costado It's cost ah, ir al gimnasio. me to go to the Todavía, gym. todavía Still, voy I still go a un lugar, to a place, pero but ya no es como antes. it's not like it used to be. Aquellas libras que antes podíamos levantar, pounds ya no that las levantamos. We used to be able to lift. We Aquellas don't do that cosas que anymore. hacíamos antes, ya. Those things we used So, to do. no espere hasta que ya esté viejo, So don't wait haga until you algo get ahorita, old. Do something que now está joven. while you're young Dios quiere que God nosotros wants vivamos us una vida to completa. live a complete Y una life. vida completa es una A vida complete saludable, life is a healthy life, una vida espiritual a spiritual life, y una vida entregada a Él. and a life given to Him. Amén. Amen. Vamos a orar. Let's Padre, pray. le damos gracias, Father, Señor, we por thank este you, tiempo. Lord, for this time. Y le pedimos, And Padre, we que ask usted you, nos Father, that ayude you may help us para considerar lo que hemos to consider aprendido what we have esta learned this tarde, evening. Señor. Porque hemos hablado de Because we varias have spoken cosas. about many things. Y le pido, Padre And I Santo, que ask se you, quede Father, grabado en nuestros that it may corazones remain in our hearts, para ponerlo en to práctica put it en into nuestras vidas, practice Padre in Santo. our lives, Father God. Que quizás agarremos That consejo de perhaps los we que may ya están take más the viejos que advice of nosotros, those who are older than us, para recordarnos to remind us que usted solamente trabaja that you por medio de only obediencia work en nuestra through parte. obedience on our part. Así de que, Padre, So, ayúdenos Father, para ser help us obedientes, to be que obedient. cuando usted That nos when habla, you speak to nosotros us, estamos listos para we are obedecer ready to y obey para caminar en lo que usted and nos to walk enseñe. in what En you el nombre de teach us. Jesús yo le pido In que usted Jesus' bendiga a name, I mis ask you hermanos, to que, bless my brothers que, and que, que usted sisters, les conceda that los you may deseos de give su to them corazón, the Padre, de desires of acuerdo a their su hearts, voluntad, Father, en according el to your nombre de will. In Jesús. Jesus' Amén, Amen. amén, amén. Amen. Que Dios le bendiga, God todos bless you. puestos de Everyone, pie. please stand. Ok, a las 3, a la 1, a las 2, a las 3. ¡Aleluya!